La bienvenida en nuestros estudios a Juan de la Puente, analista por supuesto, editor de Pata Amarilla. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un gusto, buenas noches. Bueno, a ver, lo primero, ¿se puede hablar de una definición a estas alturas? No, hay una ligera ventaja de la señora Fujimori en un contexto que, digamos, en cifras demoscópicas, en el balance demoscópico es un empate técnico, pero con una ligera ventaja. Habría que esperar datos mayores, no solo el conteo rápido de las empresas, sino también el inicio del conteo oficial de la OMPE, ¿no? El conteo rápido. Me vas a disculpar, vamos a ir con declaraciones de Dieter Columbus en el local de Fuerza Popular, ¿verdad? Adelante. Bueno, todavía no, pero yo creo de que todos los peruanos deben estar satisfechos por el resultado, y me refiero a que, porque esta ha sido una fiesta democrática, ¿no? Y las urnas son las que finalmente han hablado. Permiso. Bueno, la palabra de Dieter Columbus, una de las figuras en el Congreso de Fuerza Popular, la agrupación política liderada por Keiko de Fujimori. Y así, bueno, poco a poco vemos pues que están llegando algunos representantes. En el caso de Dieter Columbus, un miembro activo, ya que es congresista de la República por Fuerza Popular, ha llamado a la serenidad para poder evaluar estos resultados en primera instancia. Así que vamos a recordar más adelante, seguramente van a estar llegando algunas otras figuras más a este local de campaña de Keiko Fujimori en la urbanización Camacho. Con ustedes. Cautela, mesura, evidentemente, por parte de todavía pues del círculo de Keiko Fujimori. Juan de la Puente, decías entonces, es un resultado que todavía hay que medir con mucha cautela. Sí, y vienen dos mediciones, ¿no? El conteo rápido de la empresa, de las empresas, y luego el inicio del conteo de la OMPE. Que va a tomar días porque según vayan llegando... Sí, ahora, si uno transforma estos porcentajes a números, estamos hablando, si es que hubiese un 20% más o menos de abstención, de ausentismo electoral, estamos hablando de 20 millones de electores, y entonces 0,6 podría ir sobre los 100.000 votos, un poco más quizás, ¿no? De diferencia si es que nos atenemos si es que se confirma. Sería un poquito más abierta que la elección Fujimori-PPK, ¿no? Sí, que fueron 42.000 votos. Sí, aunque en el caso de PPK inicialmente más o menos teníamos también esa diferencia que fue acortándose a favor de la señora Fujimori. Y entonces quizás la palabra que habría que usar más que incertidumbre es cautela y expectativa, ¿no? Porque los votos se van a contar. Sería incertidumbre si es que no hay votos para contar. Hay votos para contar. Y el silencio de ambos candidatos, de la señora Fujimori y del señor Castillo, indica precisamente este compás de espera que deberá, digamos, aclararse en las próximas horas. Quizás al final de esta noche podemos tener un poco más de definiciones. Hay siempre, digamos, en casos como este, nociones que se van instalando. Entonces, una es que el voto rural, que a veces la encuesta no registra, ¿no?, con mucha fidelidad, podría favorecer largamente al señor Castillo, y la otra es que el voto en el extranjero podría más bien favorecer a Keiko Fujimori. Efectivamente, voto rural versus voto del exterior. Una segunda variable que hay que considerar es el número de los trasvases de votos que se han producido de un candidato a otra o de esta candidata al candidato en los últimos días. Una tercera variable son los votos escondidos, el voto oculto, que no aparecieron en las encuestas. En la primera vuelta las encuestas le daban al señor Castillo 14%, terminó con 19%, a la señora Fujimori 11%, terminó con 13%. Yo digo que la señora Fujimori en el norte del país, por ejemplo, podría tener voto oculto, y el señor Castillo en Lima. Y finalmente, la otra variable a considerar es el conteo mismo al interior de ciudades que son al mismo tiempo, digamos, con grandes desigualdades, grandes ciudades que al mismo tiempo tienen un fuerte componente de voto D y E, de modo que la primera versión de una ciudad podría ser contrastada con una segunda versión en el conteo rápido. Hace algunos días me decías que probablemente la perspectiva debía ser más que
ir sobre el bolsón de indecisos, que vamos a ver cuántos al final han sido blanco, nulo, ¿no? Para poder entender si ha sido más que en otras ocasiones, que en segunda vuelta ronda el 7%, 8%, no vamos a ver si es más alto, que efectivamente lo que señalabas, el trasvase de votos de uno a otro. ¿Crees que se ha dado eso en los últimos días? ¿Crees que se puede haber visto una migración del voto de Castillo hacia Fujimori o viceversa? En algunas ciudades, sobre todo en Lima, vi un decremento consistente de la votación de Castillo y también en el norte del país. Aún así, veamos cómo son los números finales, pero habría que considerar que Keiko Fujimori tenía 20 puntos en la medición de IEP del 25 de abril, lo cual significaría que ha saltado 30 puntos, ¿no? Esto es, digamos, en términos de campaña meritorio. Podría parecer como que es un pequeño sorpaso en relación a la encuesta, no en relación a la votación del 11 de abril, donde en realidad había un 13 y 19. Entonces yo me fijaría más en este trasvase de votos, en la naturaleza del voto oculto y escondido, y en esta especie de neutralización entre el voto rural y el voto del exterior. Otra constatación, lo que sí ya nos plantea esto, es que va a ser un resultado muy reñido. Y había quienes esperaban de alguna manera que el resultado no fuera tan reñido para uno o para el otro, por el hecho de la legitimidad del mandato, como se dice. No sé si esa era la visión correcta o no, pero el hecho es que va a ser sumamente ajustado. ¿Y esto entonces qué implica en términos de gobernabilidad? Y sobre todo, más allá de lo que se está llamando el día siguiente ahora, este periodo previo, ¿no?, al 28 de julio, ¿cómo se abre? ¿Cuáles son los componentes que deberíamos ver en el debate en los próximos días? Ya el presidente Kuczynski construyó un primer gabinete de cara a la oposición, de cara a la otra mitad del país. Esto que se denomina un opening government, o sea, abrir un gobierno, digamos, con mucha inteligencia, tendría que ser también operado por quien gane la elección, sea Fujimori o sea Castillo, porque no se puede ignorar en la construcción de un gabinete un resultado tan estrecho. Y en segundo lugar, creo que estas horas son relevantes para decir varias cosas. Primero, para llamar a respaldar y respetar el resultado electoral, no salvo dos o tres cosas, en realidad este ha sido un proceso limpio. Y en segundo lugar, actuar con mucha cautela, porque no vaya a ser que de ser una democracia con 3 presidentes, pasemos a una democracia que en 48 horas no tenga presidente. De modo que es importante los avances del conteo de la OMP en las próximas horas. Efectivamente, para ir de alguna manera definiendo la situación. En el caso de Fujimori, comentabas, ¿no?, de este salto cuántico en realidad, pues en las encuestas, que tienen mucho digamos, tiene muchas variables. Pero ¿cuál tendría que ser la opción que ella suma? Cuando hablas de este gobierno abierto o de abrir la cancha para peruanizarlo, de alguna medida, ¿podríamos hablar de un primer ministro que debería ser, o primera ministra que debería ser definida en el más corto tiempo, digamos? Ella ha hecho 3 aperturas. Ha dicho que el primer ministro que tendría no sería fujimorista. La segunda que ha planteado es una especie de apertura de su propio programa, al ofrecer, sobre todo en el debate presidencial, un conjunto de innovaciones en materia de protección social. Y la tercera cosa que ha dicho es que gobernará sin confrontar con el Congreso. Eso implica también que del Congreso no surja una fuerza mayoritariamente con la candidata, si es que finalmente Fujimori es la elegida. No obstante, acá hay una ecuación importante. Los desgastes de los presidentes desde el año 2001, con Toledo, García, Humala y Kuczynski, ha venido de la sociedad más que del Congreso. Y el Congreso ha terminado siendo el escenario de la agregación política de conflictos sociales y malestares que se han producido en la sociedad. De modo, disculpando el Euclides nuevamente, en esta ecuación hay 3 mitades. Habrá 3 mitades, la mitad del Congreso, la mitad que corresponde al gobierno y la otra mitad que corresponde a la sociedad. Otra de las nociones que se fue instalando es que si Castillo ganaba, iba a tener un contrapeso fuerte en el Congreso. Si Keiko Fujimori ganaba, iba a tener el contrapeso en la calle. ¿Crees que eso es lo que ocurriría en el caso de ella? Sí, con una precisión respecto al Parlamento. Los parlamentarios del nuevo Congreso vienen, sobre todo los de regiones, con una enorme presión de sus representados. De manera que partir el Congreso en coaliciones nacionales sin entender las especificidades regionales, yo creo que también podría ser un error. Entonces el Congreso va a ser un escenario de la política nacional, pero también la agregación de intereses regionales, además considerando que el 1 de enero empieza el proceso electoral o la campaña electoral abierta para las elecciones municipales del otro año. El caso de Castillo, todavía nada está dicho, por supuesto,
por dónde se inclinaría, tendría que inclinarse esa apertura. Hemos escuchado hoy por la mañana, por ejemplo, al señor Cerrón diciendo que él ha jefaturado la campaña y que ha sido pues un arduo trabajo, que uno ahí no sabe si le está haciendo un favor o todo lo contrario. ¿Por dónde iría esa apertura? El presidencialismo peruano es una cama muy estrecha. Ahí cabe una sola persona. Y hubo un presidente donde en esa cama hizo que también pueda caber su esposa, digamos. Pero en general el presidencialismo peruano es corto y estrecho. Y ahí no caben dos figuras. Si ganara el señor Castillo, hará una presidencia más castillista, eso no me queda ninguna duda. ¿Pero qué expresaba lo de Cerrón? ¿De repente es un acto de precisamente de fuerza, de presencia? Algunos dicen que Cerrón ya ha ganado mucho en esta campaña. Tiene un partido que es un partido legalizado, tiene una parte de la bancada, tendrá los fondos que tiene, que le da la OMPE en función del voto obtenido por el partido, tiene cerca la elección regional, también para su partido, sí. Y por eso Modesto Montoya ha dicho que quizás Cerrón no quiere que Castillo gane la elección. Si eso sucede, si Castillo no gana la elección, es probable que pueda pasar lo que pasó con Humala el año 2006. No ganó la elección Humala y abrió tienda aparte, se disolvió naturalmente casi esa coalición. Pero no avancemos todavía, veamos cómo son las próximas 12, 14 horas respecto a quién finalmente gana la presidencia peruana. ¿Y cuál sería esa presidencia castillista? Digamos, si ya vamos definiendo la personalidad o el perfil de ese candidato aluvional que también ha ido de alguna manera encauzando su discurso, ¿cuáles son las claves que tú encontrarías en...? Bueno, él ha ido corriendo un poco más al centro, ¿no? Lentamente y con tropezones, y mi impresión es que igual, mirando que esta no es una victoria que ganara él muy fuerte en términos de diferencia con el otro candidato, no podría ser una presidencia solo mirando a ese porcentaje. Tendría que ser una presidencia también mirando a la otra parte del país, porque esta polarización hay que desmontarla, y la única manera para desmontarla es procesando cambios y en segundo lugar abriendo el nuevo gobierno. Procesando cambios es un concepto central porque sin cambios evidentemente esto no va a avanzar, ¿no? Tanto así, y es una agenda que hay que organizar. Tanto así que la propia candidata Fujimori y procesó cambios en el último mes de su propia campaña electoral. Incluso dijo, por ejemplo, que podía revisar los contratos del gas, y los cambios en innovación, los cambios sobre descentralización, los cambios sobre el manejo de determinados sectores, los bonos, la protección social. Entonces, claro, la palabra cambio es un rótulo muy grande, muy elástico, pero lo que entendemos es que hay que organizar una mayor distribución, una mayor igualdad, políticas públicas más inclusivas y mayor decisión o participación de la gente en la toma de decisiones. O sea, organizar el cambio desordenadamente en realidad nos llevaría al fracaso. La idea es organizar un cambio donde todos se sientan representados, y eso es acuerdo, diálogo, pacto, apertura, que es un menú complejo para el Perú, pero en esta hora muy necesario, como lo fue también el año 2016, solo que no se entendió la lógica del cambio el año 2016. Porque como señalas, si es que no se organiza eso, podríamos volver a las urnas antes de tiempo. Es una posibilidad, dados los antecedentes. Siempre pienso de que en el Perú es una posibilidad de tercera vuelta. De hecho, la renuncia del presidente Kuczynski, la renuncia o la destitución de Vizcarra, y fueron una tercera y cuarta vuelta que el país no necesariamente tiene que transitar. Gracias, Juan de la Puente, por acompañarnos. Vamos a ver qué va pasando en esta cama entonces tan estrecha de la presidencia. Pero gracias, Juan de la Puente, por acompañarnos hoy. Vamos a una pausa, regresamos inmediato con más de esta cobertura extraordinaria.